Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. Agradecemos al Señor de brindarnos la vida, la salud y este privilegio nuevamente de podernos reunir por estos medios para adorar a nuestro Dios, para aprender de su palabra, para cada uno de nosotros poder aprender cada día más de lo que necesitamos de Dios. Por eso que agradecemos al Señor esta bella oportunidad que nos brinda y todo honor y gloria sea para Él. Primero vamos a ponernos en comunión, vamos a orar a nuestro Dios para iniciar este servicio en el nombre del Señor. Es por eso es necesario que oremos al Señor, nos pongamos el uno con el otro, pidámosle al Señor que lave nuestras mentes, nuestros pensamientos, nos ayude para poder estar conectados con la enseñanza que tiene en beneficio nuestro. Tenga su Biblia, su Nuevo Testamento, si quiere tomar apunte, algo, téngalo a su mano para que pueda usted anotar después la referencia o algo que usted quiera tomar en consideración. Vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana porque por estos medios nos podemos reunir, congregar, aún en la casa, Señor, pero gracias porque tenemos esta forma para poder hacerlo. En algunos años atrás no hubiese sido imposible, pero hoy, gracias a la tecnología, podemos reunirnos, Señor. Te pedimos que por amor nos perdone nuestras faltas, nos ayude, nos guarde, nos dirija por medio de su Espíritu para comprender y entender sus santas escrituras. Señor, y por sobre todo que seamos hacedores de ella, oidores y hacedores de tu palabra. Pedimos por amor tu dirección en este servicio, principio a fin, como en este día y siempre. Favores que te rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero, antes de entrar a la palabra, Señor, agradecer a Dios porque estamos en el mes de la patria. Gracias al Señor porque nos da una patria libre y soberana. El 210º aniversario, 210 años de independencia nacional. Gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. Aunque tenemos algunas realidades, especialmente en la iglesia, que tenemos que hacer frente. Siempre ha habido y es necesario examinar cuán profundas son nuestras raíces cuando estamos en la dificultad, en el problema, cuando estamos en la crítica, cuando alguien de alguna forma no está firme en la fe, tiende a flaquear su vida espiritual. Por lo tanto, permitamos que nuestra fe se solidifique cada día en el Señor. Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Pero como hombres y mujeres de Dios, tenemos que agradecer a los de ayer, a aquellos que nos enseñaron la palabra, a aquellos que nos condujeron, a aquellos que Dios usó en beneficio de nuestras vidas. Aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida al Señor sin escatimar sacrificio, sino que todo lo hicieron con amor. Recordemos que la iglesia, a través de los años, de una forma u otra ha sido perseguida. Ya vemos desde el nacimiento la iglesia en Esmirna y así, cada una de ellas pasó como también lo fue en nosotros. Nunca me olvidaré que mi obispo Manuel Umaña Salinas siempre usaba una charlina en su espalda. Y eso era producto de su bronquitis y su estado que sufría, producto de una noche haber estado en el agua porque lo perseguían, producto de la obra del Evangelio. En aquel tiempo no había libertad de culto y era perseguido en aquellos tiempos los guardias que le llamaban, y tuvo que estar una noche en Pudahuel metido en el agua, y eso le permitió enfermarse. Y posteriormente me recuerdo con su charlina, él siempre estaba con ella, aun cuando Dios lo usaba. Me recuerdo cuando salía la charlina, un enfermo la tocaba y era sano. Vi aquellas cosas de niño, gracias al Señor. Pero quiero recordar a nuestros padres, quiero recordar a los antiguos que fueron fieles en este aniversario de nuestra patria que cumple 200 años de vida. Pero lo más importante es que nosotros debemos ser leales a Dios, como leales también a la nación, darle gracias a Dios porque vivimos en libertad. Que el Señor nos guarde, que nos ayude para permanecer siempre fieles, guarde a su iglesia, que el Señor la siga usando, la proteja, la libre de persecución y de males, y nos ayude a nosotros a mantenernos fieles hasta el final de nuestros días. Así que gracias al Señor por tener una patria libre y soberana.
El Señor nos guarde, nos bendiga y nos acompañe. Y feliz 18, aunque fue anteayer, pero un feliz 18 para todos. Bien, vamos a la palabra del Señor. Tenga la bondad de abrir su Biblia, su Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 2. 2 de Corintios capítulo 2. Versículos 5 y 6. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 y 6. Y el texto, San Lucas capítulo 17, versículo 3. San Lucas 17, versículo 3. Le daremos lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, ¿por qué no exagerar a todos vosotros? Le basta al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahí está el estudio que tenemos en esta escuela dominical, la palabra del Señor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a los hermanos corintios. Tenemos aquí en este versículo bíblico, como en la carta, un buen atisbo del corazón de un gran pastor, porque él había sido el hombre que había predicado el evangelio a los corintios. El apóstol Pablo se sentía profundamente apenado por el hecho pasado en Corinto. Le causaba mucha tribulación en algunos versículos anteriores y después, y angustia a un corazón. Y dice que con ardientes lágrimas había llorado de dolor, creyendo que habían caído por sus mejillas. Y no era porque era por ser así nomás, sino que porque había dolor en su corazón. Y esto me trae en recuerdo las palabras que decía mi obispo Javier Vázquez Valencia. Los pastores también lloran. Habrá personas que pensarán que no tenemos sensibilidad, pero tenemos una sensibilidad profunda. Cristo está en nuestros corazones. Lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. Pero también muchas veces en silencio lloramos, a veces por la causa de Cristo, por la causa del Señor, por una hermana, por un hermano que hizo que se equivocó o tomó un mal rumbo, o quizá un mal comentario, porque muchos comentan tan rápidamente y no se dan cuenta de que eso es malo ante los ojos del Señor. Y estas cosas causan dolor, sufrimiento, y vemos que el apóstol Pablo había llegado a las lágrimas. Por eso que fieles son las heridas del que ama. El que ama de corazón, hay muchas cosas que le causan herida. Y no deberíamos resistirnos si somos aconsejados de una manera piadosa. Si muchas veces nos llama la atención, nos dicen algo, no deberíamos permitir el resentimiento, sino por el contrario. Más bien deberíamos darnos cuenta de que cualquier persona que haga estas cosas, que nos enseñe, que nos corrige, es que tiene realmente interés en nosotros. Porque si no tuviera interés, no nos aconsejaría. Como dice, le daría lo mismo nomás. Pero no es así. Él, a pesar de la situación que había vivido, con lágrimas, con dolor, se había dirigido a sus hermanos y le había comentado algunas cosas que no eran buenas que las tuvieran. Nosotros deberíamos de tomar la reprensión como justa de parte del Señor, porque es bueno que muchas veces nos reprendan, nos corrijan, nos exhorte el Señor. Es bueno. Un niño que usted ama lo enseña, lo corrige. El Señor también al que ama lo corrige y al que no es bastardo lo deja. Nosotros deberíamos sentirnos agradecidos de aquellas personas, aquellos pastores, aquellos hermanos que nos corrigen, nos exhortan en las cosas espirituales. Vemos que del versículo 5 al versículo 11, este pasaje bíblico,
que estamos estudiando, el apóstol se refiere de manera más directa al incidente que había causado la dificultad. Ya toca el tema un poquito más a fondo. Observamos así la gracia extrema y la consideración cristiana que muestra este siervo de Dios. Ni una vez nombra la ofensa ni al culpable. No lo nombra. Ellos sabían. No necesitamos nosotros andar nombrando a las personas, acusando, colocando el dedo y persiguiendo, no. Los demás saben, los demás se dan cuenta, los demás conocen. No tenemos necesidad de estarlo nombrando. Aquella persona que nos ha ofendido, aquella persona que ha actuado como no corresponde. Por eso que la expresión, si alguno me ha causado tristeza, puede referirse al incesto que no habla 1 Corintios capítulo 5, o alguna otra causa, algún problema en la iglesia. Hay una nota que no se conoce, no se sabe, pero que también está, que el apóstol Pablo había dirigido a los corintianos. Pero no encontramos en un pasaje que es un eco de problemas y disgustos que había tenido que pasar. Cuando el apóstol Pablo visitó Corinto, había habido un cabecilla de la oposición que había resultado abiertamente en contra, había insultado, maltratado, hablado mal del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había insistido que se le pusiese una disciplina a aquella persona, porque perdía la confianza, no podía tomarla en consideración, sino que tenía que disciplinarla. Porque el hijo que ama lo disciplina. La mayoría de los miembros se había dado cuenta de que la conducta de esa persona no había ofendido solamente al apóstol, sino que también en nombre de la iglesia de los corintios. Y vemos que esto nos da una enseñanza. El mundo o el criticón dirá, bueno, ¿y qué clase de pastor tiene? ¿Qué clase de iglesia tiene que no le enseña, que no le habla, que no le dice? Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros nos preocupamos de hacer cosas que no corresponden, somos culpables y esperamos ser corregidos. En caso contrario, esperar el momento de la corrección. Pero aquel que no conoce, lo primero que va a decir, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está el pastor? ¿Qué clase de iglesia, qué clase de pastor es? Y esta es la situación que sentían los hermanos corintios, que por causa de esta persona también criticaban a la iglesia de los corintios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos un comportamiento inadecuado, porque ofendimos a la persona, ofendimos a la iglesia del Señor, y no nos olvidemos que la iglesia del Señor es la esposa del Cordero. Por lo tanto, tenemos que tratarla con cuidado, con respeto, y que nadie tenga que hablar de ella más allá. Le basta, mire, el amor y la gracia bendita que tenía el apóstol. Y le dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Qué cosa más maravillosa. Le dice, la reprensión basta. Ya vosotros lo habéis reprendido. La reprensión había sido dura, había sido fuerte, pero mayormente el silencio era más cortés del apóstol porque no da la identificación de la persona. Los creyentes de Corintios habían acordado la acción disciplinaria para el culpable. Los hermanos de la iglesia aparentemente lo habían excomulgado, o sea, aparentemente lo habían separado de la iglesia. Le habían dicho, usted no puede estar aquí, no puede permanecer aquí, porque ha ofendido a quien corresponde y también ha ofendido a la iglesia. Pero el amor, el corazón del apóstol Pablo le aconseja a los hermanos. Como resultado de esta acción se había verdaderamente arrepentido el culpable. Aquellos que habían, los hermanos, disciplinado, este hombre o esta persona volvió en sí y se había restaurado el Señor. Arrepentido significa había pedido disculpas, había pedido perdón y no volverá a lo mismo. Y por lo tanto, como él se había arrepentido, había vuelto al Señor. Se entrevé en estos versículos bíblicos que algunos miembros de la congregación de los hermanos corintios demandaban por el ofensor, por este comportamiento que había tenido, un castigo más severo del que había recibido.
No, fue muy poco separarlo, tiene que ser más fuerte. Más el ofensor había suficientemente había tenido muestras de arrepentimiento, se había arrepentido el hombre. Y vemos que el apóstol Pablo les exhortaba a que lo perdonen y le consuelen, porque había dolor en su corazón, y no hacerle un vacío o aislarlo, porque resultante cuando se ofende a alguien, es típico que los hermanos, la iglesia, toma una postura por aquella persona con que le toma cariño, porque no nos olvidemos que somos también como una familia. Cuando una familia a la madre se pasa a llevar, se insulta, los demás hermanos se molestan, se pasa a llevar el padre, también los demás se molestan, y todos toman una postura. ¿Por qué? Contra el ofensor, por haber pasado a llevar la autoridad de la familia, de la casa, también en la iglesia del Señor. Y por lo tanto, era fácil que algunos lo pusieran, lo criticaran y lo llevaran más allá y lo quisieran hacerle un vacío, quisieran aislarlo. Sin embargo, le exhorta el apóstol Pablo que lo perdonen, que la resolución que tienen que tomar ellos, si la persona se arrepintió, deben de recibirlo nuevamente. Por eso que el apóstol Pablo a los Corintios les dice que este castigo había sido suficiente, ya no más, no debían prolongar la acción innecesariamente. Si ya se arrepintió, si ya pidió perdón, ya volvió en sí, se restauró en el Señor, ya hermano, entonces es suficiente. Ya me comunicó, me avisó, tranquilo, no tomen una posición más allá para que se levante, para que se restaure. Se le había puesto una disciplina, pero todavía algunos que creían que no había sido suficientemente severa y querían imponerle un mayor castigo. No, pongámosle algo más fuerte. Se llama, no es así. Y ahí es donde se encuentra la suprema grandeza del apóstol Pablo. Y el ejercer todavía una disciplina haría más duro, haría las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le había perdonado ya sus ofensas, le perdonó las ofensas. Mejor es perdonar, mejor es sobrellevar. Si le piden disculpas, perdón, perdone. Pero ellos decían, no, es poco. Si la persona se ha arrepentido y el ejercer todavía una disciplina le haría más daño que bien a la persona. Si le ponemos más fuerte y más difícil, no, lo vamos a separar, lo vamos a alejar. Podía llegar a la desesperación a aquella persona, o que de alguna forma Satanás la tomaría y le ofrecería a Satanás alguna forma para dañarla, y se le da una oportunidad al enemigo para apoderarse de ella. Y nosotros no podemos, porque el dueño de nuestras vidas es Cristo el Señor. Pero si nosotros tomamos una disciplina más allá, la persona queda en malas condiciones, queda mal, y quizás de eso el enemigo se aprovecha y puede destruir su vida. Hemos visto a través de los años a cuantos que conocieron al Señor, sin embargo el enemigo después destruyó sus vidas. Si el apóstol hubiera obrado con motivos meramente humanos, meramente carnales, se podría haber complacido de la suerte que le había caído a su anterior enemigo. Y así sucede a veces, que a veces nos han hecho daño, y nosotros en vez de gozarnos con aquellos que nos hicieron daño, no nos gozamos. Pero si a usted, mi pastor, le hicieron daño, sí, no digo nombre ni digo nada, usted sabe, pero no me complazco en el dolor de la persona que ha tenido que sufrir. No, Dios tenga misericordia. No, es que estoy contento, feliz, porque ahora tenéis que pagarla, lo que sembraste tenéis que pagarla. No es así. Vemos aquí que en estas cosas aparece la grandeza, la nobleza de un carácter, cuando por la generosidad de su corazón, la hermana o el hermano, en este caso el apóstol Pablo, intercede para que se tenga piedad del que tanto le había ofendido. Ténganle misericordia, ténganle piedad, no importa, si ya se arrepintió, déjelo volver en sí, ya se va a recuperar, ya se va a levantar, ya va a poder caminar con tranquilidad, pero no lo persigan, no le hagan esto, no, déjelo nomás. Por eso, hermanas y hermanos, qué importante este versículo bíblico, de saber nosotros cómo tratarnos como hermana y como hermano. Cualquiera puede el enemigo tentarle, puede hacerle caer, y la persona puede tropezar, puede hablar,
puede faltar el respeto, puede quizás decir cualquier cosa inadecuada. Y a lo mejor llega el momento en que hay que actuar una situación, pero hasta ahí nomás, si la persona se arrepiente, tenemos que restaurarla, tenemos que recibirla. No la podemos nosotros, no, te fuiste al infierno, no, nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros estamos por el contrario, estamos solamente por gracia y misericordia del Señor. Y líbranos el Señor de caer a nosotros. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dijo Pedro, 7 veces, no te digo 7 veces, sino que 70 veces 7. Cuando sea necesario, si tu hermano se arrepiente, si tu hermana se arrepiente, recíbela nuevamente y perdona de corazón. No para estar después, no, si le perdoné a este, pero ahí no, eso no sirve. La sinceridad tiene que ser de corazón. Eso se agrada a Dios. Porque así fue Cristo, así ha sido Cristo con nosotros. Nos perdonó a nosotros y no nos vive constantemente recordándonos nuestro pecado, sino que el día que el Señor nos perdonó, enterró a 9 metros todas nuestras cuitas y nunca más se acuerda del Señor, sino que nos trata como hijos limpios, que nos ha limpiado por su bendita gracia. Pero a veces el hombre y la mujer se deja llevar por una mente, como decía el domingo recientemente anterior, que no tiene el cuidado suficiente. Y a no tener cuidado también lo lleve a obrar mal y a actuar mal. Y el actuar mal va a tener su consecuencia. Y va a tener su consecuencia porque va a venir la ofensa. Y a venir la ofensa tiene su castigo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque si no se arrepiente, después tendrá que sufrir las consecuencias peores. Ayúdenos el Señor. Por eso, mi hermana y mi hermano, aquí tenemos un ejemplo de enseñanza de cómo se enfrenta la conducta cristiana contra la ofensa y el insulto. Si alguien le ha ofendido a usted, si alguien le ha insultado a usted, y esa persona se arrepiente, y esa persona pide perdón, tiene que usted perdonar, tiene que restaurar. No puede decir no, que le pongan un castigo peor, que sea más la mano más fuerte, con no, expulse, ya nunca más, no. Mire lo que dice la palabra del Señor. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Recordemos a Jesús. ¿Cuánto lo maltrataron? ¿Cuánto lo insultaron? ¿Cuánto lo provocaron? Hasta en la cruz, cuando estaba en la cruz, 2 varones que había, uno lo provocaba y le decía, si tú eres el maestro de Jesús, baja de ahí, haz de esto. Y lo insultaba, se burlaba. Nunca se burle usted de las cosas espirituales, no se burle las cosas de Dios. Mas el otro le dijo, ¿cómo tú vienes a tratarlo mal cuando nosotros andábamos juntos en la fechoría y a él nunca lo vimos, siempre supimos que andaba haciendo el bien? ¿Y por qué lo tratas así? ¿Por qué le dices así? Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdonó en la cruz a un hombre arrepentido. Posteriormente, muchos lo injuriaban, mientras otros lloraban, hasta que llegó el momento que el Señor alzó sus ojos y le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así fue nuestro Señor. Y cuando nosotros nos piden perdón, tenemos que perdonar. El otro ladrón no fue perdonado porque no pidió perdón, pero el que pidió perdón fue perdonado. Y entró ese día el Señor de la mano con un hombre arrepentido. Por eso, mi hermana y mi hermano, nosotros tenemos que ser misericordiosos, amables y temerosos. Perdón. Esta es la enseñanza que el Señor tiene en beneficio de nuestras vidas. Es verdad que la persona a veces tiene que corregirle, pero cuando ya se arrepiente, cuando ya vuelve en sí, debemos recibirla. Cuando ya ha reconocido su falta y su error, debemos recibirla como hermana y como hermano, porque con esa experiencia quizás nunca más va a volver a hacer lo mismo, sino que va a tomar el peso, lo que significa del dolor de la separación, lejos de las cosas espirituales, o tal vez teniendo la crítica a sus propios hermanos. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a poner en consideración, en cuidado. No abusemos del corazón tampoco. Tenga el Señor misericordia y nos ayude. Pero no se olvide que el apóstol Pablo, los pastores, hoy día nosotros también tenemos sentimientos,
también tenemos un corazón y también sufrimos, también lloramos. Y lloramos a veces por cosas injustas que tenemos que vivir en nuestra vida, pero sabemos también perdonar. Cuando la persona se arrepiente y pide perdón, también le perdonamos y lo recibimos con los brazos abiertos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Este es el consejo de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, nos guarde para considerarlo, para valorarlo y ponerlo en práctica. Tengamos cuidado, el trato, las palabras. Cuidemos la forma que tenemos para dirigirnos con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. No perdamos el temor, no perdamos el cuidado, porque de cierto que también llegará el momento que si no viene la disciplina de la iglesia, vendrá la disciplina del Señor. Y aquí a ellos peor, tenga cuidado, porque con el Señor no se juega. Pero si alguien ha cometido un error y vuelve en sí y pide perdón, recibámoslo. Recibámoslo como es nuestro hermano, que venga con un corazón sincero y con muestras de arrepentimiento, podamos recibirlo y no lo aislemos. Si la persona no pide, bueno, tenemos que tenerla ahí, no podemos hacerlo. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba recomendándole a los hermanos los corintios, y es lo que la palabra del Señor también nos enseña hoy día a nosotros. Para el Señor que vive sea la honra, la gloria, y para nosotros su misericordia eterna nos guarde, nos libre, nos proteja, nos acompañe y nos ayude a ser temerosos, cuidadosos en el trato, en todo aspecto, para la gloria de Dios y también para la gloria de la iglesia mientras esté en este mundo aquí en la tierra. Porque en caso contrario la gente lo primero que va a criticar al pastor, va a criticar a la iglesia, qué clase de iglesia, y sin embargo la situación la tiene la persona y no tiene nada que ver la iglesia. En este caso tenía que ver la persona y no el apóstol Pablo, que había sufrido por esta situación como la iglesia de los Corintios. Dios nos guarde, nos libre, nos acompañe y nos proteja. Y una vez más, para Él sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia eterna. Amén. Le invito que oremos al Señor y demos gracias por el consejo que tenemos de su palabra en esta mañana. Qué importante es perdonar al ofensor. Amado Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias por lo que tú nos enseñas. Nos enseña a perdonar, nos enseña a recibir a aquel que es arrepentido y que vuelve en sí. Señor, ten misericordia y ayúdanos para tener un corazón sensible. Es verdad, Señor, que tú pusiste tu Espíritu en nosotros y a veces también tenemos que sufrir por tu causa. Pero ayúdanos, Señor, para aquel que se arrepiente y vuelve en sí, a recibirlo, a perdonar, Señor, y perdonar de corazón. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, manténnos unidos en un solo espíritu y por sobre todo, que tu nombre sea ensalzado y muy glorificado y podamos amarnos de corazón, de verdad, y no de engaño ni de mentira, sino que seamos sinceros de corazón y nos sepamos cuidar el uno al otro, porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un mismo Dios y de una misma Madre, que es la misma iglesia. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Te damos gracias y rogamos esta bendición que en nuestros corazones siempre quede y en nuestras mentes grabado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito que toda la gloria se la demos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero una vez más agradecer a todas mis hermanas y hermanos que de una forma u otra trabajan en la viña del Señor, trabajando, colaborando, como sea, y hemos logrado, gracias al Señor, salir adelante, gracias al Señor hasta el día de hoy. No sabemos en qué momento, usted ha escuchado en las noticias, de contar la próxima semana, algunos servicios se pueden abrir, pero eso es en las comunas donde depende del avance que tengan, depende de la situación que se encuentre en la fase 1, 2, 3, 4, en la fase 1 no tiene, en la fase 2 se pueden reunir 10 bajo techo o 20 libremente, y así va las cosas sucediendo más adelante. Oremos para que Dios tome los medios, en qué momento y cómo nosotros nos vamos a poder reunir. Dios nos guarde y mientras tanto, en estos medios seguimos trabajando y preparándonos para que en el momento oportuno vamos a tomar los medios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque siempre vamos a respetar la autoridad.
La autoridad son puestas por Dios. Y nosotros como buenos cristianos nos sujetamos a la autoridad. Y hemos de hacer las cosas como corresponden. Debemos de cuidarnos, debemos amar la vida, de amar los unos a los otros y tener el cuidado uno por los otros. Así que en el momento oportuno estaremos comunicando cómo, si es la voluntad del Señor, ojalá pronto, ya vamos reuniendo, el Señor vaya sanando nuestro país, vaya sanando la tierra. Bien, ahora quiero que te tome lápiz para que anote las referencias. Referencias bíblicas. 2 Corintios capítulo 2, versículo 9. 2 Corintios 2, 9. 2 Corintios 7, 8, 9 y 12. 2 Corintios 7, 8, 9 y 12. Primera de Corintios 5, 1. Primera de Corintios 5, 1. Primera de Corintios 1, 12. Primera de Corintios 1, 12. Primera de Corintios 5, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 5, versículos 4 y 5. Segunda de Corintios 7, 11. Segunda de Corintios 7, 11. Primera Timoteo 5, 20. Primera Timoteo 5, 20. San Lucas 17, 3, que es el texto. San Lucas 17, 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Amén, Señor. Y Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para el Señor sea la gloria y para nosotros su misericordia. Amén. Vamos ahora a pedir al Señor su santa bendición, como también el ungimiento por los enfermos. Si está enfermito o enfermito puede inclinarse para que el Señor lo cure, el Señor lo sane y sea reprendida toda dolencia, toda enfermedad. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo, y toda dolencia, toda enfermedad sea reprendida en el nombre del Señor Jesucristo. Cual sea su nombre, enfermedad, sal fuera de los cuerpos, mis hermanas y hermanos. Así también este ungimiento se haga extensivo a los hogares, las clínicas, en los hospitales. Señor, en nuestro prójimo, ten misericordia. Sana nuestra nación. Quita este COVID, Señor, extermínalo, Padre mío celestial, por misericordia, en nuestra nación y en el mundo entero, que podamos vivir quieta y reposadamente. Hacemos este ungimiento por la fe, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque hemos celebrado esta escuela dominical, y especialmente por la enseñanza que nos das, que podamos tener un corazón noble y perdonador, y hacedores de tu palabra, imitadores de ti, Señor. Quita lo malo en nuestras mentes y en nuestros corazones y ayúdanos a amarnos, pero a amarnos de verdad. No ser causa de dolor del otro, ni tampoco, Señor, resentimiento, sino saber perdonar cuando es necesario. Te pedimos por amor y misericordia que guarde a nuestra iglesia, guarde a toda tu iglesia en general, guarda a nuestra nación, líbranos de terremotos, pestilencia, enfermedades, que haya paz y tranquilidad en nuestro país. Guarda a todas mis hermanas y hermanos, guárdanos a todos nosotros. Te pedimos por nuestros estudiantes, que también le den memoria, gracia y sabiduría, para que a todos les vaya bien. Te pedimos que haya trabajo en medio de tu pueblo, que a ninguno nada les falte. Te pedimos en esta mañana que nos bendigas grandemente en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga y le guarde, y nos vemos esta tarde nuevamente con la ayuda del Señor. No nos olvidemos que a las 3 de la tarde oramos para que el Señor sane nuestra nación, no la pase de largo. Recuérdese que hay que orar para que el Señor tenga misericordia, guarde a su pueblo y guarde a su iglesia. Para el Señor la gloria. Dios les bendiga y les guarde. Amén. En mi angustia y
canción nueva de gratitud. Con serte fiel aquí, daré mi vida, muriendo por ti, como no he de cantarte a ti. Canción nueva de gratitud, como no he de cantarte a ti. Canción nueva de gratitud. En el cielo te veré, gozando tu gran amor. Oh, qué dicha será para mí, como no he de